Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria damos a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el anciano de días, siempre sentado en su trono, y nosotros desde la tierra, brindándole exaltación y honra. Gloria damos al Hijo amado Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él los honores y a Él la gloria. Y gloria damos también al Señor por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo del Señor. Fuego de Dios, ríos de agua viva corren dentro de nosotros gracias a la presencia del Espíritu de Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, honores y gloria en Dios Fuente de Poder Televisión. Siempre con lo mejor del cielo para ti. 30 minutos bajo la nube de Dios y 30 minutos bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo del Señor. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor les continúe bendiciendo. No se mueva de la sintonía. Esta bendición apenas empieza. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesucristo, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios viviremos, porque la palabra de Dios es el pan espiritual que nos sustenta y que nos alimenta. Hoy con la cuarta parte de la oración modelo o el Padre Nuestro. Para ello vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hemos insistido, hemos reiterado que es una oración modelo, es un modelo de oración, el Padre Nuestro, que nos dejó el Señor Jesucristo, un marco de referencia que debemos ir agotando en nuestra conversación con Dios, tema a tema. El Señor dejó concentrado aquí, en esta oración modelo, los temas más importantes que debemos desarrollar en nuestras oraciones. Primero, que va dirigida al Padre, y que es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, y debemos dirigirnos en esa confianza y en esa fe y en esa devoción y en ese amor al Padre, Padre nuestro. Reconocer que Él está en el cielo, que está por encima de todo y que al cielo van dirigidas nuestras oraciones. Y que desde el cielo es de donde se decide todo y Él está en los cielos. En el mensaje anterior agotamos la tercera temática: santificado sea tu nombre. Es glorificarlo, es exaltarlo, es honrarlo. Primero con nuestra vida y segundo cuando llegamos a la oración, con nuestras palabras de alabanza, de adoración, de exaltación, de honra que le brindemos, pero también con gratitud por todo lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Y ahora la cuarta parte de la oración modelo: venga tu reino, venga tu reino. Dentro de la oración modelo o el Padre Nuestro es la primera petición. Es la cuarta parte de la oración modelo, pero es la primera petición formal que debe hacerse. Porque la primera parte es reconocer que es nuestro Padre, Padre Nuestro. La segunda, reconocer que Él está en los cielos y que desde allí se gobierna. Y tres, santificado sea tu nombre, es darle la gloria que Él merece, la honra de vida. Ahí no hay petición, ahí no hay rogativa, ahí solo hay exaltación, reconocimiento de nuestro Dios. Pero venga tu reino, la cuarta parte del Padre Nuestro u oración modelo, es la primera petición formal que se establece en la oración. Venga tu reino. Y debemos decir, ¿por qué el Señor Jesucristo nos enseña que debe ser la primera petición en nuestras oraciones? Solicitarle, pedirle al Padre Celestial que venga su reino. ¿Por qué? Porque también la oración modelo o el Padre Nuestro restaura ese diseño original de Dios en Adán y en Eva, que se echó a perder, que se dañó por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva.
Recordemos que el Señor Jesucristo vino a restaurar todas las cosas que se habían dañado del principio cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Lo que el Dios de los cielos hizo como diseño original, lo dañó Adán y Eva con su pecado. Y allí, en esa desobediencia, en ese pecado, también dañaron el querer, la voluntad de Dios de gobernar, de reinar sobre la raza humana. Cuando Adán y Eva decidieron obedecerle a la serpiente, a Satanás, y dejaron de obedecer al Padre Celestial, el reino de Dios para ellos desapareció. Y empezó el reino de las tinieblas a gobernar en Adán y en Eva, y así en el resto de la humanidad. Y desde ese momento Dios quiso restaurar su reino. Reino es sinónimo de gobierno, reino es sinónimo de imperio. Reino significa gobierno, imperio, mando. Y Dios ha querido gobernar, ha querido reinar en la raza humana, pero desde Adán y Eva eso fracasó. Entonces el Señor Jesucristo vino a restaurar el reino de Dios. Desde Adán y Eva entonces se fracturó, se rompió ese reino. Dios no pudo seguir gobernando entre los humanos. Dios no pudo seguir reinando entre los humanos, sino Satanás, el diablo, a través del pecado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que quien comete pecado es del diablo. Y dice Colosenses capítulo 1 que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 12, os gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del reino de Satanás, y por Cristo Jesús, habernos perdonado los pecados, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesús, al reino de Dios. Porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, y el reino de Dios, el reino de luz. Pero cuando cometemos pecado, cuando estamos en pecado, estamos bajo el imperio, el gobierno del reino de las tinieblas. Satanás manda en nuestra vida. Por eso dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de Dios, a través de la sangre de Cristo, por el perdón de pecados. Porque cuando cometemos pecado, somos potestad, somos parte, propiedad de Satanás. Pero cuando nuestros pecados son perdonados y aceptamos a Cristo, entonces somos propiedad de Dios. Y hemos sido entonces trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de luz. Cristo vino a restaurar el reino de Dios entre los hombres. Y venga tu reino significa entonces primero la restauración del reino de Dios entre los hombres por la obra redentora de Jesús. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, nos hemos rendido en arrepentimiento al Señor y le hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados y Él nos ha perdonado, entonces el Señor nos ha trasladado del imperio, del reino de las tinieblas, al reino de Dios, al reino de luz. Venga tu reino, aleluya. Nos reconcilia con el reino de Dios, nos recuerda que ahora pertenecemos al reino de Dios, al gobierno de Dios. Y decíamos que el Dios de los cielos, entonces, desde Adán y Eva, quiso restaurar el reino. Y encontramos desde Abraham, cómo el Señor establece un pacto y le dice a Abraham que Él quiere gobernar sobre él y su descendencia. Y a partir de allí, el Dios de los cielos empieza a mostrar ese resplandor de gloria para querer gobernar, para querer reinar en la raza humana. Pero la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, conocemos qué hizo. Fueron desobedientes, fueron rebeldes a los mandatos, a las instrucciones de Dios, y el reino de Dios volvió a fracasar. Fueron muchos años, fueron siglos que el Dios de los cielos desde Abraham quiso establecer su reino. Aún les estableció reyes en la tierra y quiso el Dios de los cielos gobernar a través de esos reyes, pero ellos no se sometieron, ni los reyes ni el pueblo, y el reino de Dios fracasó. Así que entonces esto se da, el fracaso del reino de Dios entre los hombres, no por Dios, sino por la desobediencia y el pecado nuestro. Pero aparece el Señor Jesucristo para restaurarlo todo.
y Él viene a presentarnos el reino de Dios. Y el reino de Dios es el eje, el mensaje central del Evangelio. Y vamos a mirarlo, gloria a Dios, en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, dejen el pecado, porque ha venido el reino de Dios, se ha acercado. Para salir del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, y ser parte del reino de Dios, hay que arrepentirse de los pecados. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar la desobediencia y entregarse a Dios. He ahí por qué muchas naciones, por qué muchas almas, muchos hogares, muchas vidas están bajo el imperio de Satanás, bajo el gobierno del enemigo, del diablo. ¿Sabe por qué? Porque están en pecado. El pecado es la voluntad de Satanás. Y dice Primera de Juan 3:8 que quien comete pecado es del diablo, es potestad, es propiedad de Satanás. Así que hay que arrepentirse, que es reconocer que hemos pecado, dolernos el haber cometido pecado y apartarnos definitivamente del pecado. Eso es arrepentirse de verdad. Y cuando nos arrepentimos de verdad, el reino de Dios se acerca a nuestra vida y ahora se convierte entonces el Señor en nuestro Rey y su reino en el gobierno de nuestra vida, de nuestra familia y de todo nuestro ser. Aleluya. Hay que dejar el pecado para que el reino de Dios sea imperando, sea ejerciendo su potestad en nuestra vida. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de Juan el Bautista, fue la presentación del mensaje del Evangelio. Pero de igual manera, en el capítulo 4 de Mateo, fue el mensaje también del Señor Jesucristo. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 17 así: dijo el Señor Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntete, pueblo, porque el reino de Dios se ha acercado. Para pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios hay que dejar el pecado, hay que arrepentirse, hay que reconocer que hemos pecado, hay que humillarse y dejar el pecado definitivamente, para que el reino de Dios nos gobierne. Entonces, venga tu reino significa también arrepentirse de nuestros pecados, dejar el pecado y convertirnos a Cristo Jesús. Claro, porque cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, dejamos de ser del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, y ahora somos parte del reino de Dios. El reino de Dios viene a nuestra vida. El reino de Dios viene a nuestra vida cuando las almas se convierten a Cristo, cuando las almas de los pecadores se arrepienten y se entregan a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. El reino crece, el reino avanza, el gobierno de Dios entre los hombres se extiende cuando los pecadores nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Cristo Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa: venga tu reino. Entonces también entregar nuestra vida a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados para pasar del reino de las tinieblas al reino de luz. Venga tu reino. Orar a Dios para que las almas de los pecadores en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestra vereda, en nuestro departamento, en nuestra nación y en el mundo entero vengan a Cristo, se arrepientan de sus pecados, se conviertan a Jesús y el reino se sigue extendiendo, el reino de Dios entre los hombres. Venga tu reino. Aleluya, gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer gran mensaje, llamado el mensaje de las bienaventuranzas o el sermón del monte, fue presentado por el Señor Jesús a una multitud, iniciando con estas palabras: bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vino a presentar el reino, el gobierno de Él, porque ese fue el eje central de su mensaje. El reino vino con el Rey, con el Señor Jesucristo. El Rey vino a traer el reino entre los hombres, a ofrecerlo. Pero mire cómo después de arrepentirnos de los pecados y entregarnos a Jesús, cómo se accede al reino de Dios, al gobierno de Dios en nuestra vida,
siendo humilde, siendo sencillo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Dios va a gobernar en nuestra vida cuando somos humildes y sencillos. ¿Esto qué significa? Venga tu reino. También nos enseña que debemos aprender del Señor cómo ser gobernados por Él. Desear el gobierno de Dios en nuestra vida. Y para Dios gobernar, establece unas condiciones. Y una de ellas es esta que hemos leído: ser humilde, pobre en espíritu, para que el reino de Dios se haga realidad en nuestra vida. ¿Usted y yo queremos que Dios gobierne nuestra vida? Claro que sí. La garantía del éxito, de la victoria, del respaldo, de la bendición de Dios en nuestra vida es que Él gobierne, es que Él ejecute su voluntad en nuestra vida, es que Él impere en nuestra vida. Y para eso hay que ser humilde y hay que ser sencillo. Así que venga tu reino significa someternos a las condiciones del reino de Dios, pedirle en la oración, decirle: Señor, gobierna, Señor, reina en mi corazón, Señor, reina en mi familia, Señor, gobierna en mi campo laboral, Señor, gobierna en mi salud, gobierna en mi mente, gobierna en mi vida espiritual, en mi vida emocional. Señor, reina en todo mi ser, conforme a lo que usted me instruye en la palabra. Porque lo que más quiero, Señor, hay que decirle eso al Señor: que usted sea el rey en mi vida, el rey en mi familia, el rey en mi casa, el rey en mi corazón. Pero para ello hay que cumplir los parámetros de la palabra del Señor. Venga a tu reino, qué maravilla, es pedirle al Señor que gobierne, que impere en todo nuestro ser, arrepintiéndonos de nuestros pecados, dejándonos someter por Él, dejando el reino del pecado de las tinieblas y sometiéndonos al reino de luz de Cristo Jesús, pero también aceptando su gobierno conforme a la palabra que Él nos ha trazado. El reino de Dios se hace realidad en nuestra vida cuando cumplimos obedientemente a las palabras del Rey, de nuestro Dios Todopoderoso. El libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es la manifestación del Espíritu Santo. Así que cuando pedimos en la oración modelo, en el Padre Nuestro, venga tu reino, estamos pidiendo al Padre que venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu se manifieste, nos llene, nos sature, nos unja con su presencia, gloria a Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice, primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 20 así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es palabrería, sino manifestación del poder de Dios. Pero, ¿cuál poder? ¿Quién tiene el poder dentro de nuestro Dios trino y verdadero? Vamos a mirarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El reino de Dios, dice 1 Corintios 4:20, no consiste en palabras, sino en la manifestación del poder. ¿Cuál poder? ¿Quién tiene el poder? Hechos 1:8 nos clarifica y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios. Y el reino de Dios no es palabras, sino poder, es decir, la manifestación del Espíritu Santo. Así que cuando en nuestra oración decimos: venga tu reino, es pedirle al Padre que nos unja, que nos llene con el Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo y nos llene. ¿Y de qué manera se le pide? Vamos a mirar Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La manifestación del Espíritu Santo es la manifestación del reino de Dios entre los hombres. Porque el reino de Dios es el poder de Dios y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Hemos aprendido en el segmento anterior. ¿Cómo se pide? No se le pide al mismo Espíritu Santo, no se le pide al Hijo amado Jesucristo, se le pide al Padre Celestial. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Se le pide al Padre.
venga tu reino, entonces significa también pedirle al Padre que nos envíe su Espíritu Santo y que nos llene y que nos sature y que nos unja. Y necesitamos el Espíritu Santo, aleluya, todos los días y a toda hora. Recordemos lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 en adelante, que en estos postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Lo recordó, lo reiteró el apóstol Pedro, cuando se derramó el Espíritu sobre los 120 en Pentecostés, y dijo, estas son las palabras escritas en el profeta Joel, pronunciadas por Joel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Estamos en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Venga tu reino, es desear, anhelar, pedir, rogar a Dios para que envíe el Padre Celestial el Espíritu Santo y se manifieste y nos llene y nos sature y nos unja el Espíritu Santo del Señor. Entonces el reino de Dios, el gobierno de Dios va a fluir en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, el Espíritu nos pone a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu nos conduce a obedecer la palabra de Dios. Y vamos a mirarlo. Gloria al Señor. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. El Señor nos entrega su Espíritu Santo para que obedezcamos su palabra. ¿Para qué? Para que Él reine en nuestra vida, porque Él reina es a través de la palabra. Y nosotros nos dejamos gobernar y dejamos que su reino gobierne nuestra vida, obedeciendo su palabra. ¿Quién nos ayuda a esta labor? El Espíritu Santo. El Espíritu va a hacer que pongamos por obra la palabra de Dios, que pongamos por obra los preceptos de Dios, el Espíritu de Dios. Venga tu reino, entonces es pedirle al Padre que nos llene, que nos sature, que nos gobierne el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu nos va a conducir a poner por obra la voluntad, el imperio, el gobierno de Dios en nuestra vida. Pero algo más hace el Espíritu Santo para que seamos parte del reino de Dios, y es convencernos de pecado, justicia y juicio. El Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene a nuestra vida a convencernos de pecado, a convencernos de justicia y de juicio. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Y eso es ser parte del reino. Recordemos lo que dijimos al principio de esta enseñanza. Venga tu reino. También es arrepentirse de los pecados para salir del imperio, del gobierno de Satanás y pasar al gobierno del Señor Jesucristo, al gobierno de Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es el sello, el cierre de la Biblia, el cierre del último libro de la Biblia, anunciando el Señor, vengo pronto, diciendo, vengo pronto, pero diciendo el Espíritu y diciendo la iglesia y diciendo el apóstol Juan, ven, Señor, sí ven.
Venga tu reino significa también desear la venida de Cristo pronto. Cristo prometió venir por la iglesia. Cristo prometió venir por la iglesia redimida. Aleluya. Cristo, así como ascendió a los cielos, prometió venir por la iglesia y levantarnos en las nubes y llevarnos a la eternidad. Cristo Jesús viene pronto. Venga tu reino significa pedirle y rogar que venga pronto por la iglesia, que venga pronto por nosotros. Este mundo y las señales que se están dando a nivel social, a nivel político, a nivel militar, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de los acontecimientos, de los desastres naturales, indican, según Mateo capítulo 24, que Cristo viene pronto. El Señor dijo, cuando vean todos estos acontecimientos, todas estas convulsiones, todos estos conflictos, no se turben, es señal de que vengo pronto. Venga tu reino significa pedirle al Señor que venga pronto, aleluya. Como dice Juan al final de esta profecía de Apocalipsis 22, y como Él lo prometió, Cristo viene pronto y hay que pedirle al Señor que venga pronto, aleluya. No que se retenga, no, sino que venga, aleluya. Porque esta tierra y esta sociedad y este mundo se corromperá cada vez más, agudizará cada vez más el pecado. Las tinieblas tomarán más control de este mundo. Así que como iglesia de Cristo debemos desear que venga pronto por nosotros. Venga tu reino, entonces significa también pedirle al Señor que venga pronto por su iglesia, que venga pronto por nosotros y nos lleve a esa eternidad donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde todo será hermoso, el resplandor de su gloria, la presencia del Padre, la presencia del Hijo, del Espíritu de Dios y los santos ángeles con nosotros. Venga tu reino, pedirle al Señor que venga pronto por su iglesia, que venga por nosotros. Aleluya es su nombre. Es tiempo de orar. Oramos al Padre Celestial. Padre, te damos gracias por la palabra y creemos a esta palabra, Señor. Creemos a lo que usted nos ha enseñado. Venga tu reino. Señor, nos humillamos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Te pedimos perdón para que no reine más Satanás, ni reine más el diablo en nuestras vidas, sino que reine usted y sea su reino en nuestra vida. Perdónanos, Señor Jesús. Perdona Colombia, perdona toda esta humanidad. Lávalo con tu sangre, Señor. Glorifícate. Señor, acatamos todas tus órdenes, acatamos todo lo que dice tu palabra para que su reino, Señor, sea el que nos someta y sea el que ejerza su imperio en nuestra vida. Señor, pedimos al Padre en el nombre de Jesús que nos llenes con tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado siempre y nos mantenga, Señor, alerta para que no volvamos al pecado y nos mantenga en el reino. Señor, pedimos, Padre Celestial, que su Espíritu Santo nos llene para que el Espíritu Santo nos haga obedecer la palabra, nos conduzca a obedecer la palabra y su reino siga gobernando en nuestras vidas. Llénanos más de tu Espíritu Santo, Señor. Pero también, Padre Celestial, pedimos que venga Cristo pronto, que Cristo venga por la iglesia, Señor. Queremos como iglesia irnos a tu presencia a la eternidad. Gracias, Señor. Venga tu reino, gobierna en Colombia, Señor, gobierna en Panamá, en Venezuela, en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en el mundo entero. Que su reino se establezca entre los hombres, Señor, que su reino se siga extendiendo más entre Colombia y entre todas las almas de este mundo, Señor, para la gloria de su nombre. El poder de Dios se está manifestando. Hay sanidades de Dios en el corazón de muchas personas, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y el poder de Dios está sanando del corazón, de los pulmones, de la sangre. A muchos niños hay milagros sobre cánceres, sobre enfermedades incurables, el poder de Dios, porque ese es su reino y esa es su gloria. Aleluya, la gloria es del Señor. Si en 8 días el Cristo de la gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver nuevamente en esta pantalla chica de Telecaribe. Cristo viene y nadie lo detiene. Este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios, fuente de poder. Que el Señor les bendiga. Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, fuente de agua viva.